Buenos días a todos. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia en este acto académico, a los que están aquí presentes y también a los que están extra aula, viéndonos por la página de las redes sociales en el internet, vía Zoom y vía la red social de Facebook. Damos la más cordial de las bienvenidas. Quiero agradecer también a todos ustedes esta sesión académica en donde escucharemos sobre el tema del control difuso en materia de derechos humanos en México. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. ¿Le permite poner? Sí. Sí. Acto seguido, voy a permitirme presentar a quienes nos acompañan en el Presidium. Nos acompaña en el Presidium la presidenta del Consejo Consultivo y Académico de nuestra institución, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, quien además es presidenta del Seminario de Historia del Derecho Mexicano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidenta de la Academia de Derecho de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y esta mañana está con nosotros nuestra presidenta. Muchas gracias, presidenta. Nos acompaña también, entre nosotros está el doctor Alberto Montes Hernández, magistrado, y también es secretario de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de la Asociación Nacional. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Buenos días. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado del programa de entrenamiento, aplicación de instrumentos internacionales en los tribunales internos, organizado por Washington College of Law, the American University, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha cursado 6 diplomados en distintas materias jurídicas y administrativas. El doctor en Derecho Rojas Caballero cuenta con una experiencia docente de 30 años. Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en el Centro Universitario de México, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, en la Universidad de Guanajuato, en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Escuela Judicial. Ha sido conferencista y expositor en varios tribunales y universidades del país, en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en otras instancias académicas en diversos temas relativos a derechos humanos, ética judicial, derecho procesal constitucional, jurisprudencia y gestión judicial ejecutiva. Es magistrado de circuito inamovible, adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, con una antigüedad de 24 años en el Poder Judicial de la Federación. Integrante del Pleno en materia administrativa del 16º circuito desde su creación. Actualmente es director nacional de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil. Delegado en Guanajuato, investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2012 a el año 2014. Fungió como coordinador general de magistrados de circuito y jueces de distrito del 16º circuito y tercera región auxiliar durante el 2010. El magistrado ha sido reconocido por su trayectoria en el ámbito jurídico como juzgador por la Federación de Colegios, Baras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz y del Gobierno del Estado de Veracruz en el año 2004. Es autor de libros de 11 libros, para ser preciso, sobre ética judicial, derechos humanos, control constitucional
Historia del Derecho Mexicano Jurisprudencial y Administración de Órganos Jurisdiccionales. Participante en 5 obras colectivas y autor de 12 artículos publicados en revistas jurídicas nacionales. Y a partir de la celebración del convenio de colaboración que nosotros hemos realizado también con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, nos complace, nos congratula la presencia del magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero en nuestras aulas. Bienvenido. Muchas gracias, señor magistrado. Muy amable. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor rector. Pues para nosotros es un gran gusto en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación iniciar estas labores de colaboración en un doctorado, investigación con una institución académica tan seria como el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. La verdad que muchos jueces, para muchas juezas, magistradas y magistrados, es una gran oportunidad de seguirse actualizando para prestar un mejor servicio al pueblo de México. Enhorabuena, señor rector, muchas gracias por recibirnos en su casa, en el Instituto de Estudios de Jalisco, e iniciar formalmente esta colaboración con esta pequeña charla que me honro en dar el día de hoy sobre el tema del control difuso en materia de derechos humanos en México. Una de mis experiencias académicas que creo que fue más importante y por eso valoro tanto este convenio es precisamente que elaboré mi tesis de grado en Derecho sobre este interesantísimo tema, el tema del control difuso. Posteriormente, a instancias de la ahora juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor, pues esa tesis se reestructuró, se hizo más compacta y finalmente se publicó en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional como el número 117, que el mismo juez Eduardo Ferrer MacGregor está prologando. Pues los puntos más importantes que recoge ese libro, pues los vamos a ver en esta pequeña conferencia. La siguiente, por favor. A los abogados en México se nos había formado con este aforismo: dura lex, sed lex. La ley, por más violatoria que fuera de derechos humanos, tenía que ser aplicada. Y solamente a través de los mecanismos de control constitucional concentrados en el Poder Judicial de la Federación y concretamente el amparo para los gobernados, era la única manera en que una ley se podía desaplicar cuando fuera violatoria de derechos humanos. Este era el paradigma que reinó en nuestro país mucho tiempo. Lo cierto es que, como vamos a ver aquí, pues siempre hubo un debate si en México los jueces estaban capacitados, todos los jueces, a desaplicar una ley que fuera violatoria de derechos humanos. Y yo aquí quiero hacer una reflexión anecdótica. Piensen ustedes, si a un niño, digamos que ya tuviera cierta edad, 10, 12 años, se le preguntara: oye, hijo, ¿tú crees que, o tú consideras que un juez está obligado a aplicar una ley que fuera violatoria de derechos humanos? ¿Cuál sería la respuesta de ese niño? Pues que no, por eso son jueces. Desafortunadamente en nuestro país, pues imperaba una interpretación del artículo 133 de la Constitución, que en la parte que interesa dice: los de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Esta parte del artículo 133 de la Constitución ha estado presente desde 1917. Es más, este artículo viene del 126 de la Constitución del 5 de febrero, pero de 1857. Y viene, desde luego, de la Constitución norteamericana. Uno de los capítulos más interesantes de mi libro es que don Felipe Tena Ramírez,
uno de los grandes constitucionalistas de este país, decía que ese párrafo del artículo 133 de la Constitución fue algo impensado, arrebatado en el constituyente de 1917, que los constituyentes no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, yo transcribo el debate tomado del diario de debates del constituyente y nada, eso no tenía nada que ver. Hubo un debate y todavía algunos de los diputados constituyentes decían que bueno, que se trataba de hacer esto, que la Constitución fuera real, que todos los jueces tuvieran esa facultad de desaplicar una ley que fuera violatoria de la Constitución. Lo cierto es que en nuestro país hubo un gran debate desde el siglo XIX si existía ese control difuso o no existía. Había una parte de la doctrina que sostenía que sí y otra parte que no. Había criterios jurisprudenciales en un sentido y en otro. Lo cierto es que fue hasta 1999, fíjense ustedes, 1999, que la Suprema Corte integra jurisprudencia. Es decir, que en ese momento la Corte definió claramente, pero hasta 1999, control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Y ahí, en ese momento, todo estaba prohibido hacer el control difuso. Y control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Yo tuve el privilegio de trabajar con don Mariano Orzuela en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él era, y es, discípulo de don Felipe Tena Ramírez. Él se hizo como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, en la ponencia del ministro Felipe Tena Ramírez. Entonces tenía una concepción de que esto del control difuso era cosa del diablo. O sea, que era una cosa extraña y con la consideración de don Felipe Tena Ramírez. Había otros tratadistas de la misma época, también ministros de la Corte, como Gabino Fraga, que decían que sí existía un control difuso, ¿verdad? Pero fue en ese año de 99 que se definió. Pero yo recuerdo cómo era esa dicotomía entre legalidad y constitucionalidad. Yo trabajé en la Corte de 94 a 99 y me tocaba proyectar, por ejemplo, con contradicciones de tesis en materia de legalidad, pero ya había jurisprudencia del Pleno sobre la inconstitucionalidad de algún tema que se debía ver reflejado en esa contradicción de tesis. Se resolvía el tema de legalidad como si lo de constitucionalidad no existiera. Ese era el paradigma que quedó establecido en 1999, que desde luego fue reflejo de una tradición que México tenía, quizá con ciertos sesgos ideológicos, políticos, de un control férreo, nada más concentrado en el Poder Judicial de la Federación a través de la PAE. Incluso, pues en materia contencioso administrativo, se establecía esa prohibición de que se hiciera el control difuso, incluso también en materia electoral. Esto incluso, pues, se generó un caso que llegó a la Corte Interamericana, el primer caso, Castañeda Guzmán contra México, y que, bueno, se reformó ya en la Constitución para establecer esa facultad que tiene el Tribunal Electoral de desaplicar leyes que fueran violatorias de derechos humanos. Entonces, en 1999 se fijó claramente que en México no había control. Que los jueces, por más que vieran que la ley era violatoria de derechos humanos, pues tenían que aplicar la ley. Y entonces los gobernados pues, tendrían que promover su juicio de amparo contra leyes, ya sea en la vía indirecta o la vía directa. Entonces, era la única manera que los gobernados teníamos de vernos beneficiados de una desaplicación de una ley en un caso concreto cuando precisamente hubiera violación de derechos humanos. Pero viene el verano del 2011. El verano del 2011 viene a revolucionar completamente el derecho en México. Será primero la reforma más importante que ha tenido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. La reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Una reforma que ha tardado
que tardó mucho tiempo en gestarse, que hubo muchas reticencias, pero que pone a nuestro país en el nivel que debe tener en materia de derechos humanos. Muchas autoridades no han asimilado lo que implica esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. Piensen ustedes que cuando hablábamos de garantías individuales, pues las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, pues tenían un segundo nivel normativo. Una de las cuestiones más importantes de la reforma del 10 de junio de 2011 es que todas las normas de derechos humanos, tanto de fuente interna, constitución, como fuente externa, convenciones, tratados internacionales, se van al penthouse del edificio normal. Son el parámetro de regularidad constitucional. Pero ahora tenemos un corpus juris de derechos humanos, pues muy importante, ensanchado, pero además con múltiples intérpretes. Ahora ya no es nada más lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comités de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Entonces son muchos intérpretes que generan pues, que ese corpus juris de derechos humanos sea muy amplio. Pero también se da otra cuestión muy importante. Viene la primera sentencia y luego otras 3 más, donde se obliga a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer un control de convencionalidad ex oficio. La primera sentencia, el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, la Corte condena a los jueces mexicanos a que hagamos un control de convencionalidad ex oficio. La Suprema Corte, como vamos a ver, incluso en mi libro cuento anecdóticamente cómo que se formó ese expediente de varios, retoma el tema y arma un expediente de varios, y en ese expediente de varios define cómo se va a recibir en México ese control de convencionalidad ex oficio que permite que resurja el control difuso y se abandone la jurisprudencia de que prohibía hacerlo. Aquí lo más importante que creo que nos debe quedar claro es que aquí no hubo ninguna ley. Para la reincorporación de nuestro control difuso no se expidió ninguna ley. Esto ha sido una evolución pretoriana. Fue la jurisprudencia la que ha permitido esta evolución. Por eso es tan importante ir dándole seguimiento a las distintas tesis, no solo de la Corte, sino también de los colegiados, en donde hemos ido definiendo los alcances del control difuso. Fíjense ustedes que con motivo del asunto, la primera condena, el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, la Suprema Corte, que en ese entonces era presidida por el señor ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, forma un expediente de varios. Primero uno anterior y luego finalmente el 912/2010. Es un hito en la historia jurídica del país, ese expediente 912/2010. Incluso ya fue elevado a patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico de la humanidad, todo lo que tiene que ver con ese expediente de varios, porque precisamente hizo realidad todos estos cambios del verano del 2011. La Suprema Corte, en este expediente de varios, pues recibe la sentencia condenatoria del caso Rosendo Radilla Pacheco y establece la forma en que en México se tenía que ver los parámetros de control y los pasos a seguir, que vamos a ver enseguida, para el ejercicio del control difuso. Esto no fue fácil. Si uno ve los videos de cómo fueron las sesiones, pues es que teníamos el paradigma de que no había control difuso, de que nada más había control concentrado. Fue muy difícil y creo que aquí, sin duda alguna, honor a quien honor merece. El señor ministro Gosío Díaz fue el que logró convencer y sacar adelante precisamente
este cambio absoluto de paradigma en el derecho en México. Desde ese momento se viene dando una evolución jurisprudencial para decir que en este momento, desde el punto de vista del sistema comparado, tenemos un sistema dual o paralelo de control constitucional. Por un lado tenemos el control concentrado a cargo del Poder Judicial de la Federación por los mecanismos expresamente regulados por la Constitución y las leyes reglamentarias respectivas, y tenemos un control difuso a cargo de todos los jueces, con base ¿en qué? En la jurisprudencia. No hay una ley que diga cómo hacer el control. Es la jurisprudencia la que está dando pauta. Aquí tenemos un cuadrito que creo que nos puede dar mucha luz sobre este tema. Por un lado tenemos, muchas gracias, el control concentrado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados del circuito, tribunales unitarios del circuito. Todavía, ya sabemos que parte de la reforma de este año, pues ya va a haber tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Los mecanismos de control concentrado, básicamente el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Y por otro lado, tenemos un control difuso a cargo de todos los jueces, que se lleva a cabo en distintos pasos, como vamos a ver enseguida. Primero, buscando una armonización con ese corpus juris de derechos humanos, una interpretación conforme a los derechos humanos, y en casos extremos, desaplicación en el caso concreto. ¿Qué consecuencias trae la reimplementación del control difuso? Creo que no es un control difuso, tan podríamos decir, como el que teníamos antes del 99, sino que ahora es un control difuso reforzado. ¿Por qué control difuso reforzado? Porque su fuente no solamente es el 133 con relación al primero de la Constitución, sino también consecuencia de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿cómo podríamos definir, ya después de toda esta pequeña historia, el control difuso actualmente en México? Yo digo que es un deber internacional, porque viene de condenas de la Corte Interamericana, y constitucional, por el 133, con el primero, de todos los jueces, de realizar una confrontación entre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto, sujeto a su jurisdicción, y el conjunto normativo de derechos humanos, tanto de fuente interna, la Constitución, como de fuente externa, los tratados internacionales. Aquí un detalle muy importante. Control difuso involucra ese contraste entre la norma general que se tiene que aplicar en un caso concreto y el corpus juris de derechos humanos. Se tiene que ver si esa norma viola o no viola derechos humanos. Debe haber esa confrontación. El control difuso es un deber. ¿Por qué hablamos de control difuso? En derecho, las palabras importan. Es algo que cuando uno está capacitando personal en los órganos jurisdiccionales, es la precisión terminológica lo que nos puede llevar a avanzar. Uno de mis grandes maestros en la Facultad de Derecho de la UNAM fue don Guillermo Florís Margarán. Seguramente conoce sus obras de Derecho Romano, de Historia del Derecho. Y don Guillermo Florís Margarán, que en paz descanse, decía que cuando uno quiere conocer una ciencia, primero tiene que aprender el lenguaje de esa ciencia. Y después, ya aprendiendo el lenguaje de esa ciencia, pues el lenguaje piensa por uno. Sí, de veras. Entonces, cuando yo digo control difuso, pues ya ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Entonces, control difuso es esa confrontación que se tiene que hacer entre la norma general que se tiene que aplicar en un caso concreto y el corpus juris de derechos humanos. Pero en México,
en este momento no solo es un deber que surge de la Constitución, sino también del derecho internacional de los derechos humanos por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana a este ejercicio de confrontación le llama control de convencionalidad ex officio. Control de convencionalidad ex officio. Pues sí, porque la Corte lo que aplica es la Convención Americana y algunos tratados en el ámbito interamericano. Es el supremo intérprete del corpus juris de derechos humanos, pero de fuente internacional. Por eso le llama control de convencionalidad ex officio. ¿Por qué ex officio? Porque se tiene que hacer oficiosamente. El juez se advierte que la norma es violatoria de derechos humanos, pues tiene que buscar primero armonizarla con el conjunto de derechos humanos, o si no, desaplicarla. Allá se llama control de convencionalidad, pero acá ¿cómo se llama? No podemos decir que es control de convencionalidad, porque también nuestras normas constitucionales son parte de ese corpus juris de derechos humanos. Entonces, pues yo creo, y así lo trabajé en mi tesis de doctorado, fue mi propuesta una de las tantas propuestas de la tesis de doctorado, que es el 117 de la Biblioteca Popular de Derecho Procesal Constitucional. Yo le llamo control difuso en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene fuente internacional y tiene fuente doméstica. Como vamos a ver, ese control difuso a veces puede hacerse simplemente con las normas constitucionales, sin tener que acudir a las internacionales. Entonces, en México, en nuestra tradición constitucional, eso se llama control difuso, ¿verdad? Entonces, ya cuando ustedes vean, y esto ha sido además un tema de mucho debate en la jurisprudencia, porque ustedes ponen control difuso, van a encontrar a partir de 99 algunas tesis, pero otras, control de convencionalidad. Y luego, como vamos a ver al final de esta charla, pues la Corte como que le costó trabajo decir que hay control difuso en el control concentrado, eso se lo vamos a ver después, y le puso control ex officio, pero es control difuso, ¿sale? En el expediente de varios 912/2010, la Corte establece cuál es el parámetro de control y establece los pasos a seguir. Y aquí lo importante es que haya esa confrontación entre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto y el corpus juris de derechos humanos. Primero vamos a partir de una interpretación conforme de los derechos humanos. En el artículo primero hay un mandato del Poder Revisor de la Constitución que tenemos que seleccionar la norma de derechos humanos que sea más protectora o establezca menores límites. Esa es la interpretación conforme de los derechos humanos a partir del principio pro persona. Y esa norma puede ser de fuente constitucional o de fuente convencional. Y lo primero que tenemos que hacer es que debemos de partir de una presunción de constitucionalidad, convencionalidad de la ley. O sea, primero, de inmediato debemos pensar que la ley no viola derechos humanos. Y esto viene de una tradición constitucional, de que, bueno, sabemos que a través del sistema representativo son los diputados, los senadores, como representantes del pueblo, los que aprueban las leyes. Entonces hay esa presunción de que es la voluntad general de Rousseau. Entonces esa es una presunción, pero esa presunción puede vencerse cuando hay la sospecha de que puede ser violatoria de derechos humanos. Estoy usando lenguaje que utilizan las tesis. Cuando hay esa sospecha de que es violatoria de derechos humanos, lo primero que hay que hacer es buscar una interpretación conforme a los derechos humanos. Las preposiciones importan. Conforme a los derechos humanos. Es decir, busco armonizar la norma general con el corpus juris de derechos humanos. Fíjense, algo que incluso se hacía desde la quinta época en la Suprema Corte. Y hay una tesis muy vieja que dice: garantía de audiencia debe darse aunque la ley que rige el acto no la establezca. Esa es una interpretación conforme a los derechos humanos. O sea, si la ley que rige un acto no establece garantía de audiencia, pues
total audiencia. Así de fácil. Esa es una interpretación conforme a los derechos humanos. Pero hay casos como las normas discriminatorias que no admiten una interpretación conforme a los derechos humanos. Y entonces hay que desaplicar en el caso. Fíjense ustedes que cuando se realiza el control difuso, ese ejercicio queda en la parte considerativa de la sentencia y no se ve reflejada en lo resolutivo. Es decir, se resuelve la controversia desaplicando la ley, pero no va a decir ahí que no se, el resolutivo no va a decir que se desaplica la ley, simplemente es en la parte considerativa, como nosotros en los tribunales colegiados lo hacemos en el amparo directo. La justicia de la Unión ampara a Pedro Pérez contra una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, de una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aunque se haya desaplicado una norma. Simplemente no se dice que a la justicia de la Unión ampara y protege contra actos del Congreso. Eso solo es en amparo indirecto contra leyes. Pero en el directo no hay un resolutivo, aunque hayamos declarado inconstitucional la ley, ¿verdad? Esta es una idea mía, pero creo que hay mucho soporte para esa idea mía. El conjunto normativo de derechos humanos, tanto de fuente interna como de fuente externa, es el parámetro regular constitucional. Y en un segundo nivel, tendríamos las normas constitucionales distintas a derechos humanos. Esa es una idea mía, porque la Corte todavía no se pronuncia sobre este tema. Pero bien, pensemos el hipotético caso de que se apruebe una reforma energética y que se promueva un amparo contra una reforma constitucional en materia energética y se alega que está violando derechos humanos. Normas constitucionales pueden ser inconstitucionales. Ese va a ser un gran debate, pero creo que este paradigma para allá nos lleva. O sea, los derechos humanos están en el penthouse del edificio normativo y son, desde luego, el referente, la norma que debe imperar en todos los casos. Después, en un tercer nivel, es así el que menciona la Corte, normas de tratados internacionales en materias distintas a derechos humanos. Luego tenemos leyes generales, luego leyes federales y leyes locales en el mismo nivel normal. Esto va a ser muy interesante porque pues, las consecuencias de todas estas reformas pues, pueden llevar a debates jurisprudenciales muy interesantes. Voy a ya ver esto ya más aterrizado. Veo que aquí hay varios litigantes y creo que es interesante porque con motivo de este control difuso pues se han creado muchos mitos. Mitos, sí, de veras. Y mitos que se ven reflejados en las demandas, ¿sí? En las demandas de amparo, por ejemplo. Y hay realidades. Primero vamos a ver las realidades y luego vamos a ver los mitos. Realidades del control difuso. Solo pueden ser objeto de control difuso las normas que se hayan aplicado en el procedimiento respectivo o vayan a ser aplicadas en la sentencia por la que culmina. El control difuso es concreto, no abstracto. Tiene que ser una norma que necesariamente se haya aplicado en el procedimiento o se vaya a aplicar en la sentencia. ¿Sí? Que duela. Si no duele, no. Bien sabemos que dentro de los mecanismos de control concentrado tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad, por regla general, son un control abstracto. ¿Por qué? Porque en los primeros días de vigencia de una ley es combatida por órganos legitimados por él, pero no necesita un agravio personal y directo para reclamar la acción de inconstitucionalidad, a diferencia de las controversias constitucionales, pero lo que debe doler, pues aquí es igual, debe doler para que pueda hacer control difuso. Respecto de estas normas, es importante que no haya cosa juzgada. En un procedimiento puede ser que en su trámite se promueva un amparo, por ejemplo, donde se alegue la inconstitucionalidad de la ley y ya quede definida la constitucionalidad de esa ley. Ya hay cosa juzgada por el control concentrado.
entonces ya no se puede hacer un control difuso en sentido contrario, porque ya hay un control concentrado que digo, esto no es constitucional. Es decir, ya hay cosa juzgada sobre la constitucionalidad de la ley. Las normas jurídicas, primer paso, las normas jurídicas gozan de presunción de que no violan derechos humanos. Es la tradición constitucional del presidente, la voluntad general, bueno. La contrastación oficiosa con el parámetro de control deberá realizarse si una norma resulta sospechosa de ser violatoria de derechos humanos. Esto es bien importante. Y aquí viene una desde el punto de vista de filosofía del derecho. Sí creo que este nivel y este resurgimiento, esta creación de una narrativa en materia de derechos humanos, nos lleva a reconocer pues una circunstancia muy importante que algunos verán como un resurgimiento de un derecho natural, muchas veces soslayado, vituperado, pero para mí es claro que el resurgimiento de los derechos humanos y este nivel que tienen finalmente nos lleva a un justnaturalismo racionalista, y por eso es que hay esa sensibilidad humana muy importante cuando se advierte que una norma puede ser violatoria de derechos humanos. La palabrita es que es una norma injusta, ¿verdad? Porque es injusta porque viola derechos humanos. Entonces hay esa sospecha. Yo recuerdo también en la escuela, en ese entonces Instituto de la Judicatura Federal, que tuve el privilegio de tener como maestro de Derecho Penal al ministro Silva, y él nos decía que normalmente cualquier conducta que es deleznable, repudiada, está en el Código Penal como un delito. Sí, cierto. Socialmente, bueno, pues el legislador recoge las conductas perniciosas y hace tipos penales, ¿no? Yo creo que esta es una reflexión, en sentido contrario, desde luego, que nos puede decir, oiga, ¿cuándo es una norma sospechosa ser violatoria de derechos humanos? Pues cuando a usted le da asquito esa norma, pues seguramente será violatoria de derechos humanos. Hay esa conciencia de la justicia que todos tenemos y que creo que por ahí va esta cuestión. Todos estos pasos, en mi libro pueden ver la fuente, que son tesis en algunos casos de jurisprudencia y en otras aisladas, no son inventos míos. Entonces, estos puntos que estoy recogiendo son precisamente una evolución jurisprudencial y ahí están las distintas tesis. Importantísimo, importantísimo. Si las partes realizan el planteamiento de que son violatorias de derechos humanos, deberán proporcionar los elementos mínimos para su examen. Y necesariamente deberá verse reflejado en las sentencias. Es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte. O sea, sí es un control ex oficio, pero si tú dices que es violatoria de derechos humanos, pues me tienes que dar los elementos mínimos para poder hacer el examen. ¿Y cuáles son esos elementos mínimos? Pues dime por lo menos qué norma es exactamente el artículo fulano de tal, el Código Civil que vas a aplicar es violatorio de derechos humanos. ¿Y qué derecho humano? Pues el de la igualdad, porque entre varón y mujer, porque tienen que ser unos discapacitados para tener los mismos derechos. Ah, bueno, muy fácil. Entonces, creo que ese es importante. Si bien es ex oficio, pero cuando se plantea, pues tiene que dar elementos mínimos. En la experiencia jurisdiccional, pues es que a veces, híjole, señor juez, te pido que hagas un control de convencionalidad ex oficio de todas las normas que se van a aplicar aquí respecto a todos los derechos humanos. Pues la jurisprudencia de la segunda sala, pues inatendible lo que me está pidiendo, no me da los elementos mínimos, pues mucha lástima me da. Deberá identificarse el derecho humano que está en juego, ubicar la norma o normas que lo recompilen, tanto de fuente interna como de fuente externa. Tenemos que, cuando haya esa sospecha, bueno, ubicar la norma de derechos humanos. Esto no es tan fácil, porque bueno, luego hay órganos terminales, intérpretes,
que pues, han creado derechos humanos. Libre desarrollo de la personalidad. Cualquier estudiante de derecho ya, ¿en qué artículo? Búsquenle. No hay artículo, ni de constitución. Bueno, es un desarrollo jurisprudencial a partir de otros derechos, es igual, bla, 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 bla. Bueno, este es el gran reto que tenemos cuando hablamos de derechos humanos. Fíjense ustedes que cuando vino, yo tengo un libro de garantías individuales, y ese libro de garantías individuales tuvo el gran éxito de que, pues, fijaba con la jurisprudencia exacta cada uno de los artículos que establecían garantías individuales en nuestro país. Y ese libro, pues, estaba en los cubículos de muchos secretarios de la corte, secretarios de juzgado, del tribunal, incluso algún compañero magistrado me dijo, oye, pero hay que ponerles el número de registro de las tesis para no estar batallando y ya rápido, sacamos la tesis, corte, pega y se acaba. Vino la reforma del 2011 y pues bueno, yo me puse a trabajar y saqué un primer libro porque yo veía que el mayor problema que tenemos es que es un territorio inmenso el de los derechos. Y por lo pronto, el propósito de ese libro, Los Derechos Humanos en México, es tener un mapa de ese territorio. Un mapa del territorio. Identificar, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, bueno, pues dónde están las fuentes, dónde están los intérpretes, de qué estamos hablando. Entonces, bueno, pues ahí se describe el sistema universal, el sistema regional americano, el funcionamiento de la Corte, la Comisión, los comités de Naciones Unidas. O sea, es importante. Pero luego, pues las fuentes más destacadas en la interpretación de esos derechos humanos. Las sentencias, tanto contenciosas como consultivas de la Corte Interamericana, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, las observaciones generales o recomendaciones generales de los comités de derechos humanos de la ONU. Y bueno, ¿dónde está localizando esta información? Creo que es importante tener ese mapa del territorio porque esto es inmenso. Y luego, bueno, pues también hay cosas muy prácticas, porque por ejemplo, en los comités de Naciones Unidas, pues se hace ahí muy interesantemente que son temáticas las observaciones generales. Por ejemplo, en el Comité de Derechos del Niño tiene un sobre el interés superior del niño, que es un tratado sobre el interés superior del niño, fuente principal para entender qué es interés superior del niño. Entonces, así en el comité se da para el tema de la violencia contra la mujer, lo mismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay su comité y hace sus observaciones generales, que es la interpretación autorizada del tratado. Ahorita que platicábamos antes de entrar aquí, piensen ustedes que en el derecho internacional de los derechos humanos, pues para poder llegar a un consenso con distintos países de orígenes tan diversos, fíjense que hay países que tienen tradiciones en el Islam, o de África, de Asia, etcétera, ¿no? Para llegar a un consenso, pues el tratado es más aguado que el café de Bis, ¿no? O sea, el tratado... Pero ¿dónde está la sustancia? Pues cuando llega la interpretación, ahí es donde ya pierde, y ahí sí es duro. Ahí viene ya el sentido y el... Y entonces, pues el texto, a veces del tratado y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Habría que ver la interpretación por el órgano autorizado. Y creo que en materia del derecho internacional de los derechos humanos, esto es fundamental. Deberá seleccionarse la norma de derechos humanos que sea más protectora o establezca menores límites. Ojo, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte derivada de la contradicción de tesis 293/2011 que dice que habiendo límites constitucionales, estos límites constitucionales deben prevalecer. Y aquí es donde la puerta puede cerrar. ¿Por qué? Pues esto no es posible. Todo esto que les he dicho es que hay que buscar la norma más protectora, la que establezca menores límites o la interpretación que se llama. Oye, pero si hay un límite constitucional, debe prevalecer. Esa no fue la intención del Código de la Constitución. Es un tema que necesaria y forzosamente en México tiene que caminar, si no va a ser condenado por algún organismo de Naciones Unidas o por la propia Corte Interamericana cuando salgan con que los límites constitucionales deben prevalecer. Pero ese es el estado del arte.
8. Deberá ubicarse la interpretación de las normas de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte, de la Comisión de la Corte Interamericana o los demás organismos internacionales facultados por el Tratado de Referencia. Cada tratado tiene quién va a ser su órgano de interpretación. Entonces, es importante ver esas interpretaciones. Si se corrobora que la norma ordinaria que se aplicó en el procedimiento o en la resolución es contraria a los derechos humanos y a sus interpretaciones, deberá buscarse primero una interpretación conforme a los derechos humanos. Si ello no es posible, deberá desaplicarse en el caso concreto dentro de la parte considerativa de la sentencia, sin que ese ejercicio se vea reflejado en los resolutivos. La desaplicación de una norma solo puede realizarse si de manera evidente es contraria al parámetro. Creo que este punto es importante y creo que, si quieres, regresamos a la... Esto es importante porque fíjense ustedes que en ese debate que había antes de la jurisprudencia de 1999, una de las voces que se alzó para decir que sí había control difuso en México fue la del maestro Ignacio Burgos, bueno, mi maestro en la Facultad de Derecho. Don Ignacio, en su libro de Constitucional, dice, bueno, pues si está en el 133 de la Constitución, pues se tiene que respetar y sí existe el control difuso. Y él pone un ejemplo bien interesante que creo que nos debe guiar para ver cuándo es que cualquier juez puede desaplicar una ley en el caso concreto. Él pone el ejemplo de lo que disponía el artículo 22 de la Constitución respecto a la pena de muerte. Antes de la reforma del presidente Fox, el artículo 22 de la Constitución establecía algunos supuestos donde se podía aplicar la pena de muerte. Decía, traición a la patria, salteador de camino, traidor a la patria, tenían varios supuestos. Ya afortunadamente pena de muerte está prohibida en México, pero el 22 establecía esa posibilidad. Y él decía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un juez penal tiene que dictar sentencia y el Código Penal respectivo establecía pena de muerte para un delito que no estuviera en ese catálogo? Esa contrastación entre lo que decía la Constitución y el Código Penal que tenía que aplicar el juez era evidente. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el juez? Desaplicarla. Entonces, hay algo que yo insisto mucho, porque sí, me he dedicado a coleccionar pues, algunos horrores que he visto en el ejercicio del control difuso. Y, por ejemplo, pues, en el ejercicio del control difuso, pues hacen unos desarrollos y unas interpretaciones, pues eso le toca a la Suprema Corte, le toca a la Corte Interamericana, le toca a los comités de Naciones Unidas, pero en ejercicio del control difuso, pues tiene que ser evidente la transgresión a derechos humanos. Ejercicios retóricos, pirotécnicos, retóricos. Fíjense, que he visto con mucha pertinencia, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también lo hacen. Utilizan para ubicar la norma que va a ser la norma de derechos humanos, una tesis aislada de la Corte. Porque si sabemos que es jurisprudencia, pues se la tendría que aplicar obligatoriamente. Pero para hacer el control difuso y fijar el parámetro de control, toman una tesis aislada de la Corte. Y con esa hacen el control difuso. Victoria y en el caso, por ejemplo, recuerdo el tema del reglamento de pensiones del ISSSTE, que no hay un trato igualitario entre hombres y mujeres para el tema de las pensiones. Y es una tesis aislada de la Segunda Sala de Corte. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa la aplica y desaplica el reglamento y establece y da la pensión. Entonces, creo que este es un ejercicio bien hecho de control difuso. Como también he visto que hacen una bola de desarrollo, por ejemplo, en materia de pensiones, para cambiar de un régimen al otro. Oye, a ti te tocaba tu actualización conforme Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues así te jubilaste, así tienes tu resolución de pensión, pero pues es que la progresividad, bla, 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 y a arriba y para abajo, y esto y lo otro,
Pero ahora te lo voy a actualizar con el régimen anterior de salarios mínimos, que eso tendría que ser la Corte. No un órgano digamos, en el ejercicio del control. Si una norma ordinaria resulta contraria a un precepto de derechos humanos de fuente constitucional, ello deberá ser suficiente sin que sea necesario acudir a los de fuente convencional. Y ya mi querido maestro don Ignacio Galindo Garfias, ¿para qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si es claro que está violando el artículo 14 de la Constitución por audiencia, pues con eso, ¿verdad? ¿Para qué le buscas más? En el ejercicio del control difuso, a los jueces no les corresponde fijar a base de ejercicios interpretativos un alcance diferente de los derechos humanos que no se desprenda del texto mismo de la Constitución, los tratados internacionales o la jurisprudencia que los obliga. Si en la sentencia no se advierte que se haya realizado un control difuso, oficioso, digamos, debe entenderse que el juzgador estimó que las normas aplicadas no son violatorias de derechos humanos. Y ahora viene la parte de la mitología. Los mitos del control difuso. Que siempre se resuelva el fondo de los asuntos, sin tomar en cuenta formas, plazos y requisitos procesales. Hay abogados que piensan que con esto del control difuso, pues no hay términos procesales, no hay forma procesal y que siempre hay que resolver el fondo. Eso es un mito. Ya vimos que el control difuso es una confrontación con el corpus juris de derechos humanos. No es que ipso iure, por eso que siempre se tenga que resolver. Esto no quiere decir que haya plazos, normas procesales que establezcan plazos que pueden ser violatorios de derechos humanos. Eso puede ser, y ese control difuso se podría hacer, pero no es ipso iure, o sea, no es de inmediato, sino que debe hacerse esa confrontación. Control de convencionalidad, su aplicación no implica que el juzgador pueda obviar reglas procesales. Que la Corte ya dijo claramente que no se pueden obviar las reglas procesales, incluso la propia Corte Interamericana tiene reglas procesales, ¿no? Que en cada resolución se realiza un estudio exhaustivo y comparativo de las normas aplicadas para verificar que no son violatorias de derechos humanos. Me invitaron a dar una conferencia sobre este tema en un extraordinario congreso que hizo el Poder Judicial del Estado de México. Y después de la conferencia, se me acercaron unas magistradas y nos dicen, hola, qué maravilla, este punto que usted acaba de tocar. Porque hay abogados que quieren que se les haga todo el estudio de todos los derechos humanos de cada sentencia de apelación. ¿Cuándo van a acabar? Eso es un no. O sea, sí, ya sabemos que si hay el planteamiento, deben dar requisitos mínimos. Entonces, pues, imagínense ustedes, nunca, el sistema no podría avanzar, no podría cumplirse una justicia pronta y expedita, o sea, se tendría que hacer ese ejercicio exhaustivo en todas las sentencias. Debe haber esa sospecha de que la norma es violatoria de derechos humanos. Aquí sí incluso ya hay una tesis de la Corte, control de convencionalidad ex oficio que están obligados a realizar los juzgadores, no llega al extremo de analizar en cada resolución todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico. Ya lo dijo. Que forzosamente tenga que acudirse a las normas de derechos humanos contempladas en los tratados internacionales. Ya vimos que si el problema se resuelve con la Constitución, pues con eso, ¿para qué le das tantas vueltas, no? También es interesante. Es típica de las resoluciones de ciertos órganos de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Que normalmente ponen 50,000 tratados. Pues sí, es retórica, ¿no? Finalmente, el problema puede ser resuelto simplemente con la Constitución. Derechos humanos, a partir de la reforma del artículo 1 constitucional, publicada en el Diario Oficial, no implica necesariamente que se acuda a los previstos en instrumentos internacionales si la Constitución resuelve el problema, ¿no? Finalmente, ya lo dijo también la Suprema Corte. Que se resuelva, y esto es bien interesante, el control difuso no implica que se resuelvan cuestiones ajenas a la litis o fuera de las competencias del juzgado. Por ahí hubo un gran debate, me invitaron a un conversatorio, se llama, un conversatorio, con jueces federales cuando empezaba este tema, y
y por ahí una sentencia en materia administrativa, amparo directo en materia administrativa, materia agraria. Bueno, pues el control difuso se puede hacer desaplicando la ley agraria, ¿verdad? Ah, no, pero el tribunal advirtió que había violencia contra la mujer y el tribunal colegiado ordenó a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario que hiciera ciertos apercibimientos a las partes. Eso no es control difuso. O sea, claramente, incluso en el artículo primero, se dice que es en el ámbito de tus competencias. Claro, cualquiera de nosotros que advierta la comisión de un delito por el Código Nacional de Procedimientos Penales está obligado a denunciarlo. Eso es una cosa. Pero yo obligar a que tenga un magistrado. Yo con todo respeto le dije, creo que hasta se está cometiendo ahí un delito de usurpación de función, porque es dentro de la ley. La norma que se tiene que aplicar en el caso concreto, no otras cosas. Que en todos los casos se realiza una interpretación pro persona de normas distintas de derechos humanos, sin realizar un ejercicio de contraste y sin cumplir con los pasos a seguir en el ejercicio de control. El principio de la interpretación conforme de los derechos humanos y el principio pro persona rige para normas de derechos humanos. Normas de derechos humanos. Es un principio de selección de normas de derechos humanos. No para normas de otro tipo. Ah, pero las demandas. Hazme, interpreta el 145 del Código Fiscal de la Federación en un sentido propio. Pues no, hay una tesis también que claramente define que esta situación pues rige exclusivamente para normas de derechos humanos. Fíjense ustedes, y ahí viene ya la parte final de mi conferencia, con un cambio también interesantísimo, fresquecito, de la semana pasada. Había estas dos tesis de la Suprema Corte, tesis aisladas. Control de regularidad constitucional ex oficio. Los tribunales colegiados de circuito no están facultados de hacerlo respecto de normas que rigen el juicio de origen. Óytelas. Entonces, si un tribunal colegiado en amparo directo advertía que la ley tenía que aplicar, el Código Fiscal, o la ley agraria, o el Código Civil, o el Código de Procedimientos Civiles, era violatorio de derechos humanos, pues el colegiado no podía hacer control difuso. Control de regularidad constitucional ex oficio. Los tribunales colegiados de circuito deben ejercerlo solo en el ámbito de su competencia. O sea, nada más ley de amparo. No podíamos desaplicar, era tesis aislada. No me obligaban a mí como magistrado de circuito y nosotros sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque hacíamos un razonamiento que no pasaba inadvertido de existencia de estas tesis, pero hay un caso, Cabrera García y Montiel Flores contra México, donde claramente la Corte Interamericana dijo todos los jueces, incluso los de control constitucional. Entonces, Cabrera García y Montiel Flores, afortunadamente, y esto se acaba de resolver la semana pasada, contradicción de tesis 351 diagonal 2014 entre todos los tribunales colegiados. Era una pelea de criterios muy interesante. La Suprema Corte resuelve: los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación son competentes para hacer un control ex oficio de todas las normas sujetas a su conocimiento en el juicio. Hay control difuso en el control concentrado. Fíjense, no nos cabe en la cabeza. Pero si fue afuera de las formalidades del amparo, por ejemplo, que es lo más común, si fuera de las formalidades de la tramitación del juicio de amparo, el juez de distrito, el magistrado de circuito, se da cuenta que la norma que se aplicó de cualquier manera es contraria a derechos humanos, puede hacer primero los pasos: presunción de constitucionalidad, convencionalidad, interpretación conforme a los derechos humanos y desaplicación de otras cosas. Muy interesante. Esto
desde luego, pues yo ya no veía que esto tenía que ser así. Pues si no, ¿por qué nada más ahora sí que por qué nada más nosotros jueces y los federales no? Pues todos los jueces. Entonces creo que esto es una evolución. Yo los invito a seguir profundizando, estar pendientes de las tesis sobre estos temas. Creo que es una revolución copernicana en el derecho en México, y desde luego creo que va a ser muy interesante, porque finalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Que todos los jueces de todas las materias, de todos los ámbitos, velen por el respeto efectivo de los derechos humanos en nuestro país. ¿Y quién mejor que los jueces para velar por el respeto de los derechos humanos? Una invitación a todos ustedes y a los que nos ven por las redes sociales a inscribirse al canal de YouTube de la asociación, jufed.org. Tenemos de veras programas extraordinarios de la serie Diálogos con la Judicatura, conferencias, talleres, paneles por juzgadores federales. Creo que en la formación jurídica, pues creo que es también importante pues tener el punto de vista de quienes estamos aplicando la ley todos los días. Y creo que esa es la riqueza de nuestro canal de YouTube. Una invitación a que se suscriban, y así, ya saben que la suscripción nada más es que le pongan el correo y con eso les dan notificaciones de lo que se va a cargar. Incluso pues esta conferencia se va a subir al canal de YouTube, ¿no? Todo, y estamos enriqueciéndolo cotidianamente. Creo que es una fuente muy valiosa para tener un conocimiento exacto del derecho vivo, el derecho que se aplica en los tribunales. Y desde luego, para que nos sigan en todas las redes sociales de la asociación, hay contenidos muy interesantes. Una de las cuestiones que estamos haciendo en las redes sociales es difundir sentencias relevantes de juzgados de distrito, de tribunales unitarios, de tribunales colegiados, con cuestiones muy interesantes de derechos humanos. Entonces, esas sentencias creo que pueden ser referentes. El tema de las vacunas, ahorita en este momento, todo el tema de la pandemia, pues que ha sido ahora sí que difundido a través de estas redes sociales, y de nuevo contenidos académicos, libros de jueces y magistrados, que creo que puede ser interesante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Creo que puede ser interesante tener un intercambio después. Se los agradezco mucho. A continuación, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo tengo una pregunta que nos hicieron a través de Facebook y dice: ¿cuál es la diferencia entre una norma anticonstitucional e inconstitucional? Son cuestiones que se utilizan con cierto sinonimia, son sinónimos. Lo cierto es que creo que el término correcto es inconstitucional, ¿no? Que es contraria a la Constitución. Incluso ya puede decir que es un arcaísmo hablar de que es anticonstitucional. Creo que lo técnico es hablar de inconstitucional. Gustavo. Felicitarlo, señor magistrado, por su magnífica ponencia. Y usted bien lo destacó, que esa revolución copernicana que usted señalaba con motivo de la reforma fundamental de 2011, de junio de 2011, implica un cambio de paradigma de un positivismo muy marcado en el artículo primero, cuando señalaba incluso con cierta soberbia que el ciudadano tenía las garantías que esta Constitución, palabras más, palabras menos, otorga, que era una formulación de textura cerrada, a manera de números clausus. Bien nos lo indicaba que usted hizo un catálogo muy exitoso, que hasta le pedían, si le escuché bien, la referencia exacta para ya utilizarlo en automático en la formulación de las sentencias, sus pares, ¿no?, en el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, ese cambio cambia un poco al eje de lo que Humberto Eco desde la semiología planteaba como las obras de textura abierta, ¿no? Y que en el derecho les podemos llamar los números apertus o enunciativos o ejemplificativos. Sin embargo, la pregunta central es ¿qué tan abierto está en nuestro sistema? En la cláusula de apertura está muy clara, como usted excelentemente lo explicó, al decir que al hablar del paradigma de los derechos humanos reconocidos,
Me encantó su formulación de los estratos normativos cuando dice esta idea original mía, lo dijo usted, y lo expresó con un magnífico diagrama ahí en la pantalla. Bueno, y que, perdón, pero yo creo que para los ministros es un atrevimiento que de repente a lo mejor es un paradigma que no les es tan fácil de aceptar, porque bien lo dijo usted, incluso les dolió el Rosendo Radilla Pacheco, cuando usted plantea, a ver, hay un corpus juris de derechos humanos que gran parte es una formulación internacional y que está supraordinada, está en el estrato superior respecto a la Constitución y el resto del derecho doméstico. No creo que le cause mucha gracia a la Corte esto. Yo les decía a algunos alumnos en la maestría de la Universidad Panamericana, le digo, esto creo que le tumbó a veces un poco la S de Suprema a la Corte, porque la Corte antes de eso no tenía que voltear a ver tanto el paradigma de la Interamericana. Ahora es inevitable. Pero más allá, la pregunta en el sentido de qué tan abierto está nuestro sistema es la propia Corte, al referirse al derecho suave o dúctil, al soft law, ha dicho en 2 o 3 criterios muy interesantes que esto es un diálogo entre estándares de derechos, como usted bien lo indicó, en el sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, de repente, pareciera ser que empezamos a ver atisbos en la producción jurisprudencial de invocación de derechos humanos que no son tan comunes, y usted también lo señaló, en nuestro sistema, ¿no? Usted hablaba del desarrollo, de los principios de desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana, bla, 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 que la Corte ha sido muy innovadora en ese sentido. ¿Qué tan abierto está nuestro sistema en ese sentido? Y perdón por lo largo de la contextualización de la pregunta. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, licenciado. Creo que es interesante que, bueno, esto es, digamos que muy reciente, ¿no? Estamos festejando 10 años de la reforma constitucional de ese verano del 2011. Y sí uno ve que, con mucho gusto, la Suprema Corte, pues esto lo ha asimilado total. Uno ve el cambio completo, incluso hasta en la redacción de las sentencias. Y el hecho de que se esté invocando pues, fuentes internacionales, soft law, para fijar el parámetro de control, creo que es muy relevante. Creo que lo que hace falta, y yo siempre, perdón, pero siempre digo, es que creo que los investigadores no hacen su trabajo. Ya, sí creo que pues, a los institutos de investigación jurídica pues, les corresponde difundir, criticar estos ejercicios. Ya, la verdad, la Suprema Corte hace un esfuerzo muy importante de difusión. Yo de veras también los invito, están sacando la Corte y se pueden descargar gratuitamente, eso no es piratería, son obras del dominio público, en la página de la Corte se pueden descargar los cuadernillos de jurisprudencia. De veras, ahí se ve ese cambio de paradigma. Por ejemplo, un tema, la constitucionalización del derecho de familia. Cualquier libro de derecho de familia lo pueden tirar ustedes a la basura porque ya no tiene nada que ver con lo que la Corte ha dicho, de que es el divorcio, lo que es la paternidad, lo que es la filiación, todos los temas de derecho de familia se han constitucionalizado. Pues hay un cuadernillo de jurisprudencia, hay otro de violencia a la mujer, hay de muchos temas. El tema simplemente de discriminación, esos cuadernillos de jurisprudencia son valiosísimos. Creo que esas son las fuentes obligadas a las que tiene uno que ir, porque son casos que la Corte ha resuelto, y fíjense que desafortunadamente, y sí ahí sí es una pequeña crítica, no se han visto reflejadas en tesis, sino que se quedó el precedente y no se hizo la tesis. Y bueno, si no acudimos al cuadernillo, pues va a ser muy difícil que lleguemos a ese asunto, ¿verdad? En concreto, si no se hace la tesis, ¿verdad? Creo que ese es algo muy interesante, y sí se ha visto el cambio. Yo, por ejemplo, que me toca dar la clase de Derechos Humanos en la Escuela Federal de Formación Judicial, pues la metodología, ¿cuál es? Tipo norteamericano. Son 10 sentencias que tenemos que estudiar y vemos temas de discriminación, libre desarrollo de la personalidad, constitucionalización del derecho de familia, ¿y qué vemos? 10 sentencias de la Corte. Entonces, creo que vamos por ahí. Y ahora con el nuevo sistema de creación de jurisprudencia, un solo caso resuelto por la Corte, con 8 votos y 4 en la sala, va a ser obligatorio. Ya no hay reiteración en la Corte. Entonces, creo que eso es muy importante. Y sí,
dentro de lo más novedoso de la reforma de este año, creo que ese le da un poder a la Suprema Corte muy importante y hay que estar pendientes. La verdad, esto nos obliga, pues cada viernes, a ver los índices. Oiga, magistrado, y perdón, y en relación con la misma reflexión que nos realiza, usted habló del derecho vivo, y vaya que está vivo, porque incluso otra funcionalidad de la jurisprudencia, y le quería pedir su opinión al respecto, es la incorporación a nuestro sistema como mecanismo de recepción jurídica de figuras jurídicas extranjeras que luego a los años, o sea, la Corte va por delante y el legislador va atrás. Un ejemplo muy concreto sería, usted citaba al ministro en retiro, José Ramón Cosío, con un criterio que, si no me sirve la memoria, fue de 2008, en el que baja al sistema mexicano una pauta norteamericana de hace 86 años, el caso Kelvin versus Gregory, que es el famoso Vistes Purpose Test, y que hoy, al año pasado, se convirtió apenas 86 años después de Estados Unidos, y prácticamente que son 12 o 14 años después que la Corte se incorpora como el nuevo artículo 5 al Código Fiscal de la Federación. Entonces, es un mecanismo de innovación jurídica impresionante, pero también de recepción jurídica a figuras que realmente no están en nuestro sistema, ¿no? Claro, pero creo que ese es parte de la labor que tiene que hacer un órgano terminal como la Suprema Corte, ¿no? Y creo que también en esa línea vamos bien. Como Tribunal Constitucional, pues vemos que en todo el mundo tienen un poder contramayoritario, y sí, pero pues son referentes, ¿no? Y bueno, también creo que es importante ver que la Suprema Corte en México pues, no puede estar resolviendo contrario a estándares internacionales, o sea, sino que hay sí ese diálogo jurisprudencial y, bueno, la misma Corte Interamericana recopila sentencias regionales y las pone de Corte Suprema, tribunales constitucionales regionales, y las pone en sus sentencias, y luego, bueno, pues la Corte Mexicana hace lo propio con sí, es ese diálogo y se van aportando elementos, ¿no? Pero pues es claro que afortunadamente, pues ya el camino hacia los derechos humanos no tiene retorno, ¿eh? Cuando por ahí salió la noticia de que México estaba planteando la desaparición de la OEA, pues yo les digo, cuidado, porque la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana son órganos de la OEA. Y ahí sí sería regresivo que México se saliera del sistema interamericano, ¿no? Esos ya son, y además, como bien lo ha explicado el juez Eduardo Ferrer, el sistema en sí mismo es un derecho humano. Sí, porque agotamos las instancias internas y vamos al sistema interamericano. Curiosamente, México es el que tiene más casos en la comisión, ya sabemos que los abogados mexicanos son muy creativos, ¿verdad? Entonces, y ahora que les quitaron la revisión en amparo directo en muchos casos, pues van a saturar el sistema interamericano. Pero bueno, esa es la situación. Gracias. Sí, Liz. Maestro, primeramente agradecerle su excelente ponencia. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, sus vivencias. Y más que pregunta, externarle una opinión muy personal, en donde mi experiencia con el litigante ha sido que creo que hay que impulsar un poco más o quizá darle la confianza, sobre todo a los tribunales administrativos. Que yo he notado que en algún par de años empecé a enfocar este tema del control difuso en mis escritos, en mis demandas, pero veo, o quizás ha sido mi caso muy particular, un tanto, siendo respetuoso desde luego de estos tribunales administrativos, pero he notado un tanto evadir, entrar al tema del control difuso, ¿no? Lo hemos hecho valer en lo personal, y me he encontrado con temas que es que no me dijiste esto, es que no cumpliste con aquello. Y digo, bueno, en el siguiente asunto voy a inventar esa omisión mía, ¿no? Y el siguiente asunto lo hago valer y luego me encuentro con otra cosa. Es que sí lo dijiste esto, pero ahora no cumpliste con aquello. Siento que a lo mejor es un poquito de empujar y darle esa confianza a estos tribunales administrativos de realmente apegarse al control difuso. Y creo que eso además pudiera ayudar y desahogar, utilizar esa expresión, desahogar un tanto de carga a la Corte también, en ese sentido. Entonces, mi comentario es ese, quizá darle un poco de apoyo y
atento a los administrativos, a los tribunales administrativos, que también apliquen el control difuso. Sí, creo que aquí es importante, es un tema desde luego de capacitación judicial. Yo le digo, la experiencia en Guanajuato, pues sí, la verdad es que pues, la Universidad de Guanajuato es una de las mejores del país en materia jurídica. Muchos ministros de la Corte han salido de la Universidad de Guanajuato. Creo que eso ha marcado que pues, el nivel de Guanajuato en materia jurídica sea muy bueno. Y eso se ve reflejado, pues, tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa, que la verdad esto lo ha asimilado muy bien, como en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahora ya vamos a tener 2 salas regionales, y se ve el control difuso. Y se ve que lo hacen bien, o sea, lo hacen bien. Sí creo que es un tema de capacitación, porque el paradigma de que el tema de desaplicación de leyes por ser violatorias de la Constitución o de los tratados, pues todavía está la inercia de que eso es de los federales, que son inatendibles los conceptos de impugnación, pero 3 días se acabó. Y bueno, su pregunta me permite comentar también un poquito la evolución de esto, y en esa contradicción de tesis participó mi tribunal. Ahí el tema era de que el abogado planteaba como los parámetros mínimos en su demanda de nulidad, pues que se hiciera un control difuso de una norma administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa no se lo respondió, lo soslayó, ¿verdad? Esa palabrita que nos genera mucho problema, lo soslayó. Bueno, viene el amparo directo contra la sentencia y plantea como concepto de violación, oye, no me estudió el concepto que yo formulé donde planteé el control difuso. Pero luego, pues es amparo directo contra leyes, plantea un concepto de impugnación donde dice, oye, el artículo fulano de tal, tú que eres colegiado, te toca a ti resolverlo en control concentrado, es inconstitucional porque viola el derecho, es bla, bla, bla. Entonces, el debate era el siguiente: ¿concedemos el amparo para que haga el control difuso o de una vez le entramos nosotros? Nosotros dijimos, pues de una vez le entramos nosotros en control concentrado, ¿para qué se lo regresamos? Se fue en contradicción de tesis a la Corte y así se resolvió. Si hay omisión, sí, pues ese va a ser inoperante, entrale al de fondo y resuelve. Y creo que está bien y así está funcionando el control difuso con esa cuestión entre control difuso y control concentrado. También una cosa bien interesante, también de evolución, se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para establecer la procedencia de la revisión fiscal cuando se haya hecho control difuso. ¿Por qué yo hablaba de un sistema dual o paralelo y no necesariamente un sistema mixto? Porque aquí lo que tenemos es que hay algunos supuestos donde pues esto no puede llegar al control concentrado. Caso típico, aquí está el magistrado Montes, que está en un unitario. Hay casos, la mayor parte de los delitos federales no tienen víctima de carne y hueso. La víctima es la federación. Vamos a empezar los delitos contra la salud. Entonces, si se hace un control difuso en una sentencia de apelación federal penal, y se hace el control difuso y con eso se declara la libertad, se absuelve al inculpado, pues el Ministerio Público no puede promover amparo. Entonces ese control difuso queda como definitivo. Entonces, en mi tesis yo lo que planteé también, una de las aportaciones que hice, es que hubiera una especie de amparoide para que en esos casos sí llegaran al control concentrado. Que el Ministerio Público, y nada más para el efecto de que ese control difuso fuera revisado por un colegiado, tuviera esa facultad de promover el amparo, como se hizo para el caso de la revisión fiscal. Incluso hay un proyecto de una iniciativa del entonces senador Murillo Caram, que iba en ese sentido, y creo que eso es lo que sí nos falta, y ahí sí tiene que ser normativamente, para que esos ejercicios de control difuso queden como definitivos. Lo mismo en materia de contenciosa administrativa local, porque las autoridades demandadas en el juicio de nulidad local no tienen posibilidad de plantear amparo.
Entonces, si les hacen con un control difuso y los condenan, decretan la nulidad de un acto administrativo a través de un control difuso, ese queda como definitivo. Ya no llega al control concentrado. Y lo ideal, y hay casos curiosamente en Venezuela y en Brasil, donde sí llegan ahí, que necesariamente el control difuso llega al control concentrado, que yo creo que sería lo ideal, porque además permite la integración de jurisprudencia y va definiendo los temas, seguridad jurídica, y además, claro, para que los derechos humanos reinen para todos y las interpretaciones en materia de derechos humanos velen para todos, ¿no? Eso es uno de los temas también hay que desarrollar en mi libro. Y una segunda, perdón que abuse de su tiempo. Si considera que es o prudente o procedente hacer valer el control difuso cuando nos encontramos con una consecuencia de un pleno de circuitos, como ya que cambia su denominación, y que vemos que esa interpretación o ese análisis que se hizo en esa jurisprudencia es contraria a algunos derechos internacionales. El tema, ya hay una tesis de la Corte que dice que la jurisprudencia no puede ser materia de control difuso. Ahí la recoge el libro. Entonces, sí creo que ahí hay un tema. Porque sí creo que no es vamos a pensar una jurisprudencia de novena época, de octava época, y ya para atrás, donde no reinaba este paradigma de derechos humanos. Entonces, pues, esa interpretación no puede ser violatoria de derechos humanos. O sea, eso de que la jurisprudencia no crea la regla de derecho, patrañas. Claro. O sea, la jurisprudencia es una fuente de derecho y en muchos casos crea la regla de derecho. Y tan es así que se reformó la ley, en la nueva ley de amparo, se prohíbe aplicarla retroactivamente porque crea la regla de derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo sí creo que esos son de los temas que también tienen que evolucionar. Oiga, magistrado, ahorita que lo plantea, a ver, en ese caso que se octava época, novena época, ahora que va a haber esa transición de los plenos de circuito a los plenos regionales, ese tipo de criterios, de su perspectiva, ¿devienen inaplicables o sería parte del diálogo intergeneracional de las jurisprudencias? Pues habría que ver, ahora sí que el argumento jurisdiccional, o dicen falacia jurisdiccional, hay que ver el caso concreto. Sí, tiene razón, porque incluso hay casos, creo que es al que se refiere Guillermo, en el que la resolución del pleno del colegiado es tan controvertida que incluso viene después, extraña y curiosamente, una iniciativa de reforma en la que la corrección del hierro la realiza con cambio legislativo y en casos fiscales paradójicamente promovida por el propio SAT. Increíble, ¿no? Pero sucede. Sí, claro, bueno, es que también, pues, yo lo he visto también en el Poder Legislativo de Guanajuato, ellos están muy pendientes de nuestra jurisprudencia en materia fiscal para cambiar la ley. Pues sí, y creo que es su trabajo, ¿no? No que le estén concediendo el amparo porque el artículo está mal, oye, se te omite inferior, cosas que a veces pasan, Y entonces creo que eso sería lo ideal, ¿no? Que se vaya perfeccionando el orden normativo a partir de lo que se diga en los tribunales, claro. Eso es lo ideal. Tenemos otra pregunta más de Facebook. Carlos pregunta, bueno, dice, felicidades al doctor por su ponencia. Tengo dos preguntas. En el control difuso se afirmó que todos los jueces deben realizarlo. ¿Qué se entiende por jueces? ¿Abarca a otras autoridades? Es la primera pregunta. Ay, bien interesante. A ver, hay una tesis ya de la Corte que dice claramente que eso nada más lo pueden hacer las autoridades jurisdiccionales. O sea, se entiende los jueces de cualquier fuero. ¿Y esto abarca a las juntas de conciliación? Sí. ¿Abarca a los tribunales militares? Sí. El tema es que el control de convencionalidad ex oficio en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se distorsionó.
y en un caso que se llama Gelman contra Uruguay, pues lo distorsiona y dice que todas las autoridades están obligadas a hacer un control de convencionalidad ex oficio. Yo critiqué esto. El control nació muy bien dándole facultades a los jueces, pero y ahí hay una distinción en el artículo que yo hice sobre la distorsión del control de convencionalidad ex oficio, es que se está confundiendo lo que es el control de convencionalidad o el control en sí con las obligaciones de las autoridades de respetar, proteger, garantizar, promover los derechos humanos. Entonces, creo que es diferente. El control involucra necesariamente la actuación de otro órgano distinto al que emitió el acto que puede ser violatorio de derechos humanos. Entonces, creo que ahí se está confundiendo porque es una ley, igual una ley de amnistía votada incluso en plebiscito en el caso Gelman, se está confundiendo la obligación que tuvo el Poder Legislativo de Uruguay de respetar los derechos humanos con el control de convencionalidad. La Corte Mexicana, ¿qué ha dicho? El control difuso nada más le toca a los jueces. Y creo que hasta ahí está bien. Imagínense ustedes, con esa propensión que tenemos los mexicanos y las mexicanas a la corrupción, si les damos a las autoridades administrativas la facultad de no aplicar la ley. Imagínense usted. ¿Por qué está bien que lo hagan los jueces? Porque por regla general, pues va a haber apelación, va a haber amparo directo, va a haber revisión en amparo directo. O sea, está controlada vía los recursos, salvo esos casos que hemos comentado en materia civil y en materia penal, pero por regla general, pues, está sujeto a un control a través de los recursos. La Corte Mexicana ya ha dicho que el control difuso nada más le toca a las autoridades judiciales. Curiosamente, don Gabino Fraga incluso tiene un extraordinario estudio donde él habla que el control difuso sí le toca a todas las autoridades administrativas. Gabino Fraga en los 50 del siglo pasado. Ya. Un tema interesante, ¿eh? Tema interesante. Oiga, magistrado, y perdón por el juego de palabras, pero es un poco como que tiene usted razón, estricto sensu es a los juzgadores, a los jueces. Pero si al final del camino ustedes son los que van a definir, como bien lo indica, en las instancias ulteriores el tema, entonces si vincula a aquel cuya decisión te vincula, acabas vinculado. Por supuesto que la autoridad administrativa siempre se va a resistir al tema, ¿no? Ahora, yo sí lo que creo, y yo insistí esto, que si queríamos cambiar las cosas, se lo dije a varios senadores cuando estábamos con lo de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, yo se los dije, Miguel Mancera, Cepeda, les dije, a ver, si queremos que las cosas cambien en México, vamos a hacer que la jurisprudencia sea obligatoria a todas las autoridades, como en Estados Unidos. La Corte resuelve un caso y no solo es obligatorio para los jueces, es obligatorio para todas las autoridades. Entonces, queremos hacer realidad, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle en la Constitución que la jurisprudencia de la Suprema Corte, nada más la de la Corte está bien. La jurisprudencia de la Suprema Corte es obligatoria para todas las autoridades. Las administrativas también, sí. Yo creo que ese sería el gran cambio de paradigma. A ver, nos toca verlo todos los días en materia administrativa. La autoridad resuelve el recurso administrativo y dice, no pasa inadvertido que existe la jurisprudencia, pero a mí no me rige y lero, candilero, y ahí te va. Sí, y resultado, saturar innecesariamente los órganos jurisdiccionales con los asuntos, donde ¿qué va a hacer el Tribunal de Justicia Administrativa? Aplicar la jurisprudencia. Pero todavía revisión fiscal. Saturar innecesariamente. Creo que si estamos en este camino, esa era la reforma que se necesitaba. Y creo que hubiera sido mejor conservar el sistema de reiteración, pero dándole ese valor a la justicia. Es mi punto de vista, que es un tema que a mí, de los que también me encanta, que es el de la jurisprudencia, y fue también una de las grandes enseñanzas de mi querido maestro don Guillermo Florís Margadán, dando en tercer semestre en Derecho Romano. Él decía, miren, si hay algo importante en el derecho mexicano es la jurisprudencia. Y nos organizó un seminario en tercer semestre con Ezequiel Guerrero, que era coordinador de compilación y sistematización desde la Corte de Jurídicas de la UNAM. No, hombre, pues a partir de ahí, por eso tengo un librito de jurisprudencia, me encantó el tema.
Me encantó el tema y bueno, ahora con don Mariano Suelo que me enseñó a hacer tesis y ahora pues en el colegial tenemos esa buena costumbre de hacer tesis. O sea, creo que eso es importantísimo para ir definiendo el derecho, ¿no? Pues muchas gracias, señor magistrado. Encantado. Yo quisiera resaltar la presencia entre nosotros de la magistrada Irma Caudillo Peña. Bienvenida, muchas gracias. Al mismo tiempo también agradecer la presencia del magistrado Francisco Padilla. Muchas gracias por su solidaridad, su presencia. Ambos miembros de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Agradecer a la diputada Selene Cárdenas su presencia. Muchas gracias, diputada, por su presencia. A los doctores Gustavo Amezcua Gutiérrez y al doctor Genaro Parra. Muchas gracias, doctor, también por su presencia. Y a todos ustedes. Por supuesto, a continuación, yo debo de hacer patente el agradecimiento que hoy tenemos con el señor magistrado, el doctor Alberto Rojas Caballero, y quiero hacerlo a la manera de la entrega de este reconocimiento, que además es conmemorativo a los años de 1821, año bicentenario de la consumación de la independencia de nuestro país. Y siempre lo he comentado, que este reconocimiento solamente tiene un valor económico muy paupérrimo, pero tiene la fuerza moral, el cariño y el reconocimiento de todos los estudiantes de nuestra institución. A ellos, nuestra comunidad académica le otorga este reconocimiento con ese gran estimación y afecto por su bonomía esta mañana. Muchas gracias, doctor. El Instituto de Estudios Jurídicos otorga el presente reconocimiento al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero por su brillante participación como ponente con el tema El control difuso en materia de derechos humanos en México, realizado el día 9 de octubre de 2021. Por la fuerza de la razón, justicia, Guadalajara, Jalisco, lo otorga nuestra presidenta del Consejo Consultivo y Académico, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, y el doctor José Guillermo García Murillo, servidor. Gracias. Reciba este reconocimiento. Por parte de a continuación, quisiera hacer también entrega. Dice, nosotros tenemos aquí una frase entre nuestros alumnos de licenciatura y posgrado, y decimos que el símbolo de nuestra institución es un ave, es un águila, porque queremos que las aves siempre vuelan con las de su misma especie, y las águilas siempre tienen la virtud de buscar lo más excelso en las alturas, y esto es lo que nosotros buscamos de nuestros estudiantes, que siempre vayan más allá en el conocimiento de frontera. Por eso queremos pedirles a usted, magistrado, y al magistrado Montes, tengan el honor de recibir estas alas de plata como símbolo también de nuestro reconocimiento, que es el símbolo de nuestra institución. Muy amable, muchas gracias. Pues doctor, no es casualidad que precisamente el símbolo de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces también tiene en su estandarte justamente un águila. Volamos entonces con la misma especie. Muchas gracias. Además, yo hago constancia y testimonio de que el magistrado Montes tenemos ya volando mucho tiempo juntos, desde el bachillerato,
la facultad, y hasta la fecha, hoy seguimos de manera fraterna. Por eso Alberto Montes, más que un colega, es un hermano en el buen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar el mensaje y la clausura de nuestra presidenta. Bueno, yo quiero felicitar al magistrado Ariel Alberto Rojas por esta ponencia tan interesante, donde nos habló del control difuso, que hasta 1999 se aceptaba, hasta que dijeron que no, y luego hubieron reformas en el 2011. Nos habló del control de convencionalidad, del control difuso, y también nos dijo algo interesante sobre el consenso de los derechos humanos, si puede ser igual en un sistema jurídico como el musulmán o en una familia jurídica como el common law o el romanista. Luego nos habló de los mitos del control difuso y terminó diciendo que todos los jueces deben velar por el respeto a los derechos humanos. Quiero felicitar al doctor Guillermo García Murillo, director de esta institución, por realizar este tipo de eventos, a todos ustedes por su atención y a las personas que nos oyen a distancia, también por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.